Muy buenos días a todos mis amados hermanos en Cristo Jesús. Reciban saludos de su hermano en Cristo, José Gilberto Carrillo. Gracias a Dios que Dios nos da la bendición de salir todos los días. Aquí estamos con ustedes para seguir timotenciando. Aleluya. Gracias a Dios que estamos en Primera de Timoteo. Y el Señor nos ha ayudado para que poco a poco vayamos entrando a esta epístola maravillosa que tiene que ver con la economía de Dios, la administración divina, su propósito, su plan. O sea que Dios nos ha ayudado para que aprendamos lo que Él nos pide. A veces me pregunto, ¿por qué tenemos tantos años de ser cristianos y nosotros por años hemos tenido esta Biblia en nuestras manos y no nos enseñaron que esta es la forma realmente de complacer a Dios? Yo me quedo impresionado al estudiar la palabra y ver que tan sencilla que es, pidiéndonos las cosas el Señor, pero ¿por qué nosotros hemos hecho las cosas de otra manera? Yo me pregunto por qué los líderes del Señor, eh, al leer la Biblia, hacen todo lo contrario de lo que en ella dice. Y pues gracias a Dios le doy que ya entendí. Ya entendí que entre la Biblia y yo, aquí en medio, está Satanás queriendo que yo no entienda la palabra de Dios. Y por eso es que tenemos que orar siempre, que nos ayude para entender la palabra del Señor y que nosotros podamos ser fieles, no solamente leerla, sino que decirle, Señor, yo quiero hacer lo que allí dice, Padre Santo. Eh, Al revisar uno la historia de la iglesia, uno se queda asustado, porque ciertamente, pues Dios profetizó que la iglesia se iba a corromper, porque eso está escrito, pero también se nos dice en la palabra misma que habrían falsos maestros, que Satanás se iba a infiltrar y todo, pero muchos de nosotros no nos cuidamos de eso. Pero hoy por hoy estamos aquí y yo le doy gracias a Dios por este programa Pan de Vida, porque este programa sirve para ayudar a los hermanos a que sobriamente tomemos la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana una vez más nos ponemos en tus manos para poder disertar tu palabra. Gracias porque estamos deseosos, Señor, y no solamente deseosos de oír tu palabra, sino que queremos atesorarla. Queremos que se haga carne en nosotros tu palabra. Señor, nosotros estamos cansados de ser cristianos tradicionales, descuidados. Señor, que no apreciamos, Señor, tu palabra porque muchas veces la hemos oído sin fe. Perdónanos, Padre, porque muchas veces nos han predicado la palabra y nosotros la hemos oído sin fe, Señor. Pero ese tiempo se acabó, Señor. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad grande y no tenemos miedo de que la gente se ofenda por decirles la verdad. Señor, estamos aquí por la verdad y para la verdad. Señor, queremos aprovechar tu verdad, queremos ser tus vencedores, queremos ser, Señor, hombres y mujeres sobrios y sobrias, Señor, delante de ti. Padre, aquí estamos, háblanos en este día, Señor, y llénanos de tu palabra. Señor, gracias, gracias, papaito lindo. Te amamos, papito lindo. Señor Jesús, gracias. Muy bien, vamos a leer unos versículos. Estamos en el capítulo número 3 de Primera de Timoteo. Y ayer, con el último mensaje, pues estuvimos hablando de la posición del hombre y la mujer en la iglesia. Y esto es evidente, esto, hermano, vuelvo a repetir las palabras de Pablo, tenemos que tomarlo sobriamente. Usted, hermano, usted, hermana, tiene que saber que en la vida de la iglesia el hombre tiene una posición y la mujer tiene otra posición.
Así que tenemos que funcionar en esa posición. Se nos habló que los hombres tienen que ser los hombres de oración, hombres que levantan manos en todo lugar. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Tenemos que ser hombres de paz. También les hablamos a las hermanas con 7 versículos. Nos no nos asustamos, sino que vemos que la mujer es le gustan los detalles y por eso Dios, conociéndolas, les da toda su posición en detalles. Y gracias a Dios porque eso es para que las hermanas tengan ese porte, para que las hermanas se conduzcan en la vida de la iglesia con pudor, gloria a Dios. Y aprendimos pues que la razón por la cual Dios es detallista con la mujer es porque Satanás la engañó, entonces ella no puede ser en la iglesia la que enseña doctrina, la que establece parámetros doctrinales, sino que ella es una eh, persona muy especial para Dios, las mujeres son muy especiales para Dios, Él las usa. Dijimos que en nuestro ministerio nos queda bien claro que las mujeres pueden predicar. La cobertura es el cuerpo y la enseñanza de los apóstoles y profetas. Ellas no están sujetas a ningún hombre aparte de su esposo. Su esposo es su cabeza y por eso oramos siempre los hombres, para que los hombres tomen la delantera y nuestras esposas, ayudas idóneas, claro, nos ayuden a predicar la palabra de Dios, pero no pueden ellas cambiar ninguna cosa que los esposos han establecido. Un día me dijo un hermano Carrillo, pero ¿y si los esposos están equivocados, qué van a hacer las esposas? Pues yo siempre he enseñado que una esposa está sujeta a su esposo y que tiene que orar por él para que un hombre sobrio en la palabra y de esa manera ella también tiene sobriedad en esa palabra que va a presentar. De otra manera dice que mejor esté callada, ¿verdad? Si no tiene un modelo la hermana para predicar, porque no puede ella establecer su doctrina. Cuando una mujer es autoritativa y ella establece su doctrina y ella se enseñorea de las mujeres, porque regularmente la mayoría de mujeres predicadoras las siguen las mujeres. Así que mucho cuidado, pues, porque tiene que haber siempre un hombre. A Débora la tenía que respaldar Barak. Y yo siempre a las hermanas predicadoras les digo, tengan un hombre siempre al lado de ustedes que las respalde. Gloria a Dios. Así que estamos siempre orando a tener calladas. Si la Biblia registra que todos pueden aprender a profetizar, todos, hermanos y hermanas, y profetizar en el Nuevo Testamento no es predecir. Profetizar es predicar la palabra. Claro que creemos también en que el Espíritu Santo puede hablarnos, pero todo basado siempre en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, gracias a Dios porque a medida que nos vamos internando en Primera de Timoteo, nosotros vamos descubriendo cosas cruciales que pertenecen a la economía siempre del capítulo 1. El capítulo 1 es el bosquejo del libro y ahora solo estamos desarrollando ese capítulo. Los capítulos del 2 al 6 de 1 Timoteo solo nos sirven para explicar en detalle lo que Dios ya nos mostró en el capítulo 1. En el capítulo 1 dice en el versículo número 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, recuérdense siempre que Primera de Timoteo es una exhortación a que nosotros nos centremos, nos enfoquemos en la economía divina de Dios, que es su plan, su administración, el ministerio del Señor del Nuevo Testamento. Atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que la economía de Dios. O sea que nosotros tenemos una palabra sobria de parte del apóstol Pablo como siervos de Dios y como cristianos, a no enseñar cosas distintas porque eso nos va a meter a problemas.
De hecho, 2000 años de problemas en la vida de la iglesia se deben a que desde que empezó la iglesia, los siervos de Dios, que fueron muy buenos hermanos, dejaron engañar del diablo y entraron a la vida de la iglesia mezclas y doctrinas que han sido destructivas. Por eso nosotros tenemos que estar siempre con mucho ojo, mucho ojo. Muy bien, entonces ahora entramos al capítulo 3 y en el capítulo 3 se nos dice palabra fiel, palabra fiel. Fíjate que Pablo siempre usa esa expresión. En el capítulo 1 y versículo 15 dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea que no estamos jugando, no estamos al azar, no estamos tirando manotazos al aire. Palabra fiel, esta es palabra fiel, esta es una palabra que viene del corazón de Dios, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y luego vuelve a repetir, ahora se va a dirigir a los sobreveedores. Escúchame bien esa palabra, porque a nosotros nos traducen obispos, obispos. Dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Fíjate pues cómo tiene que ser un siervo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, las diaconisas, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado, así un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, después que nos habla Dios acerca de la forma correcta de conducirse los hombres y las mujeres, ahora nos habla de los que son líderes, ¿ok? O sea que nosotros tenemos que entender esto y el título de hoy es Los sobreveedores o ancianos, que es lo mismo, los sobreveedores o ancianos y los diáconos en la vida de la iglesia. Lo que tiene la esfera de la gracia es muy importante para los cristianos. En la esfera de la gracia, todos nosotros somos iguales. Somos hermanos y hermanas en Cristo. O sea, hermanos, o sea, hijos de Dios. Somos hijos de Dios y eso corresponde a la esfera de la gracia. Pero con respecto a la administración, aquí nos presentan los requisitos necesarios nosotros podamos ser los ancianos y los diáconos de la iglesia local. En la Biblia, y esto es importantísimo, por favor, mis amados, por favor,
En el Nuevo Testamento, estos son los únicos cargos que hay, hermano, para los líderes. Los únicos cargos que hay en la iglesia local. En la iglesia correcta, en la iglesia cristiana normal, en la iglesia cristiana sana, no hay jerarquías, no hay rangos. Aleluya. Con nosotros, clero ni laicado. Por favor, hermano, que eso quede bien claro en nosotros los cristianos. Si tú quieres ser un cristiano totalmente restaurado, tienes que renunciar al sistema nicolaíta. El sistema nicolaíta es donde hay grados para identificar a los hermanos, donde se ponen nombres de presbíteros, donde se ponen nombres de obispos, donde se ponen nombres de cardenales, hasta el papa, imagínense. Todo eso es invención humana, todo eso nació en la carne. Esos hermanos, muchos de ellos fueron buenos, hermanos. Muchos de ellos fueron buenos hermanos. En lo que respecta a vivir la vida de Cristo, ellos fueron buenos hermanos, pero tristemente fueron engañados por Satanás y por eso hoy día hay tanta jerarquía y no solamente en la Iglesia Católica, sino que en todas las denominaciones. Todas las denominaciones no se han podido deshacer de esa levadura. Y por eso, hermano, yo insisto siempre que lo que los hermanos modernos han llamado los famosos 5 ministerios tomados como títulos, hermano, eso no proviene de una mente sana. La mente sana, la mente que tiene una buena enseñanza, hermano, sabe que la iglesia es un rebaño y que todos somos ovejas, pero hay ovejas que van al frente. Usted mire un rebaño y pregúntele a un pastor de ovejas y usted se va a dar cuenta que hay ovejas que todo el tiempo caminan adelante de todas porque ellas son líderes. Si usted mira a los perritos, por ejemplo, los huskies que jalan trineos allá en los países donde hay mucho hielo, mucha nieve, siempre hay unos de ellos que son puros líderes, así nacen ellos. Naturalmente el Señor los ha hecho líderes y entonces ellos son los que siempre van jalando a todos los demás perritos que jalan el trineo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener bien claro este asunto. En la esfera de la gracia, todos somos ovejas, todos somos hermanos en Cristo, entre nosotros no hay jerarquía. Ahora Dios a ciertos hermanos los pone en la delantera. O sea que hay hermanos que Dios nos usa y nos pone adelante con una responsabilidad más grande debido a que hemos madurado en Cristo. Así que los hermanos que maduran en Cristo, ellos nos sirven a nosotros de ejemplo y ellos llevan cierta responsabilidad en la administración de la iglesia. La Biblia habla de los ancianos que administran y los diáconos sirven. Oiga bien, los ancianos somos administradores y los hermanos diáconos son servidores. Ellos son siervos. Están administrando los ancianos y los diáconos sirviendo. Esos son los únicos cargos. Los famosos 5 ministerios que los hermanos modernos se han adjudicado como títulos ellos están usurpando, porque esas son funciones, que te quede claro. El cuerpo, el cuerpo no tiene títulos, sino que funciona. O sea que la mano no reclama que ella es mejor que la cabeza, perdón, peor que la cabeza, porque la cabeza es Cristo, pero la mano nunca reclama que es mejor que el pie. El mismo apóstol nos enseña y dice, que porque el ojo no es pie, le va a decir al ojo el pie que no sirve. O sea, entendamos pues que hay asuntos erróneos, hermano, que se arrastran en las iglesias desde el primer siglo. Había un hermano que cuando uno lee la historia de él, era un buen hermano, hablando espiritualmente, pero él interpretó mal esta enseñanza. Él era Ignacio. Ignacio interpretó mal lo que es un sobreveedor. Él puso que eran obispos y dijo que los obispos
ancianos. Fíjese pues el error tan grande que él enseñó y que hasta la fecha ha persistido. Allí ha estado ese error en la vida de la iglesia, creyendo que un obispo no es un anciano. Y yo quiero que ustedes se den cuenta, porque lo vamos a probar con la Biblia, que un obispo es lo mismo que un anciano. ¿Ok? Vamos a ir, vamos a ir a Hechos 20. Hechos 20, 17. Hechos 20, 17. Y aprendamos, hermano. Mi carga es que seamos sobrios en esto que Dios nos ha puesto a hacer, que no lo cambiemos, no lo cambiemos, no vayamos a ser engañados nosotros como fueron engañados los hermanos que no estudiaron la Biblia con responsabilidad y con, con sensatez. Vamos al tocar todos los requisitos que es para un anciano, ustedes se van a dar cuenta que son muchos los requisitos. En el 2017, miren lo que dice. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Fíjate pues, lo vamos a leer otra vez. Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora veamos que la misma palabra te dice que un anciano es lo mismo que un obispo. Vamos al versículo 28, que es el mismo contexto. Dice en el 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Fíjate pues, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, cuando tú miras en el original en griego la palabra obispos, dice en inglés overseers, sobreveedores. Y tú te das cuenta que cuando leímos aquí en Primera de Timoteo, dice la palabra del Señor, dice en el 3:4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pero la casa la tiene que gobernar. Tú como cabeza gobiernas la casa, pero la iglesia no la gobiernas. Mira cómo dice en el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará? El Espíritu Santo tiene cuidado. El Espíritu Santo no dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? ¿Te das cuenta que no? Entonces la iglesia no es para gobernar. Date cuenta, pues. Y las denominaciones, ellos hasta le llaman el gobierno de la iglesia. Yo he querido que muchos de los que estudiamos juntos no le pongan a sus líderes el gobierno de la iglesia, porque entonces nos contradecimos nosotros mismos. Nosotros los ancianos no gobernamos la iglesia, la cuidamos. Nosotros solo somos ancianos cuidadores, guachadores, ¿ok? Entonces ya vieron que tenemos que aprender, porque si queremos hacer las cosas al pie de la letra y bien hechas, le tenemos que poner atención a la palabra. Oh, gloria a Dios. ¿No te gozas en esta mañana? ¿No te gozas? Gózate, hermano. Dale gracias a Dios que tienes un espíritu humilde, que tienes un espíritu que no es altivo, porque ninguno de nosotros va a poder cumplir con todas estas cosas si no tiene un espíritu humilde. Por eso, cuando dice que el que anhela, mira, palabra fiel, si alguno anhela obispado, anhela, pero no en una forma ambiciosa, porque en la vida de la iglesia, al leer los requisitos, uno se da cuenta que no cualquiera puede ser anciano, ni cualquiera puede ser diácono. Entonces, mi amado hermano, yo quiero que ustedes vean que según el contexto, para Pablo, un anciano es un obispo, es un vigilante.
No hay distinción de uno que cuida la iglesia como anciano a uno que le llamen sobreveedor, obispo. Si nos tradujeron la palabra obispo, y ahí está con nuestras versiones, pues hay que saber qué significa. Obispo significa sobreveedor, no significa lo que Ignacio enseñó. Ignacio enseñó que un obispo era encargado de varias iglesias, lo que hoy muchas denominaciones le llaman ministro regional, ¿sí? O área o ministro de Asia. Todo eso, hermano, todo eso es vanidad. Por eso con el mensaje de hoy queremos dejar claro, a manera de introducción, que no existen diferentes clases de personas en la vida de la iglesia. No existen diferentes clases. Todos somos hermanos, todos somos ovejas, todos somos hijos de Dios. La única distinción que hay es que los maduros, no neófitos, neófito es nuevo, los maduros, los que han entendido la palabra de Dios, ellos pueden cuidar la iglesia y esa es una responsabilidad, no es una jerarquía, es una responsabilidad. Por eso nuestros ancianos deben de ser los que cuidan la iglesia y nuestros diáconos son los que sirven a los hermanos. Aún en la Biblia está registrado que los que sirven a la iglesia tienen que ser personas llenas del Espíritu Santo. Aún para servir los platos tenían que ser personas llenas del Espíritu Santo porque la iglesia no es como muchos. Muchos creen que la iglesia es un club o que la iglesia es una organización. No, hermano. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Te lo voy a repetir para que nunca se te olvide. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo compuesto de órganos. Es compuesta de miembros vivientes. Y Dios se encarga de hacerla funcionar. En, en el cuerpo tú sabes que nadie es el jefe. Nadie. Si un día el corazón dice que él es el jefe y no trabaja, los demás se quedan sin jale. ¿Eh? Entonces hay miembros que son más necesarios que otros. Dice, porque a nosotros nos podrían quitar las piernas. Podrían quitar las piernas y todavía seguimos vivos. Nos podrían quitar los brazos y nosotros podríamos seguir vivos. Pero si nos quitan la cabeza, si nos quitan el corazón, entonces hay partes de nuestro cuerpo que representan exclusivamente a Cristo y que al quitar a Cristo de nosotros nos están quitando la vida y nos morimos. Entonces, el único que puede reclamar preeminencia entre nosotros es Cristo. Él sí puede decir, yo soy tu cabeza y tú funcionas porque yo te doy las órdenes y porque yo soy el que te controla. Entonces, tengamos bien claro, por favor, porque los versículos que leímos aquí de Primera de Timoteo 3, del 1 al 13, comienzan con la palabra el que si alguno anhela obispado. Fíjese que nosotros tenemos que tener cuidado porque dice que es necesario. Si alguno anhela obispado, es necesario que el obispo sea irreprensible, que sea irreprensible. O sea que, hermanos amados, cuando uno es anciano en la vida de la iglesia, uno tiene que conducirse de una manera muy especial, porque dice aquí que tiene que ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tiene que ser un maestro, tiene que conocer la palabra del Señor. Muchos no entienden, hermano, que lo que pide Dios es serio porque dice que debemos de guardar. Aquí hay uno de los versículos que dice que nosotros debemos de guardar
la economía de Dios en una forma fiel, hermano, que nosotros debemos de ser los, aquí, mire, cuando le habla a los diáconos, y los diáconos no son tampoco cualquier cosa, porque estamos hablando de ancianos y diáconos como responsables de la iglesia local. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Más adelantito ya les voy a explicar lo que significa eso, pero si ustedes se dan cuenta, nosotros los que somos pues delantera, las ovejas que vamos caminando en la delantera, tenemos que ser conocedores de la economía de Dios. Tenemos que saber lo que significa guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces, mis amados hermanos, hoy la clase para nosotros los líderes y para todos nuestros ayudantes, eh, debemos de tomarla con la seriedad que la tomó el apóstol Pablo. ¿Verdad? Aquí dice, el apóstol Pablo usa la palabra sobrio y sobriedad. Sobrio y sobriedad, él la usa muchas veces. Sobrio es un adjetivo y sobriedad es un sustantivo. Y esto lo usa el apóstol Pablo. Esas palabras las usó porque todos necesitamos ser sobrios. El sinónimo de sobrio es sensato, sensatez. La sensatez es una virtud cristiana en la vida de la iglesia. Significa que los que vigilamos no somos personas locuaces. ¿Qué es una persona locuaz? Un parlanchín, es un charlatán. O sea que nosotros los líderes no debemos de ser personas habladoras, ¿verdad? Porque hay hermanos que son habladores, hay hermanos que no dejan que otro hable. El hermano quiere expresar alguna cosa y nosotros antes de que termine de hablar ya estamos bla 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 bla. Hermano, los ancianos no tenemos que ser esas personas, tenemos que ser tranquilos, tenemos que ser callados, tenemos que escuchar a las personas. Un anciano, una, una, un anciano o un hermano que no tiene la capacidad de escuchar 15 minutos a otra persona hablar, él no puede ser anciano. Los ancianos tenemos que escuchar tranquilos, callados, pero eso no significa que seamos tontos tampoco, ¿verdad? Sino comprensivos. Nosotros tenemos que escuchar a las personas con mucho discernimiento. Amén. Tenemos que ver lo que nos están diciendo, tenemos que analizar los asuntos y al mismo tiempo pensar qué es lo que puede ocurrir si ese problema no se soluciona. Pero no dice nada, nada, tiene que estarse calladito. ¿Eh? Una persona locuaz que habla hasta por los codos puede ser anciana, hermano. Un anciano es uno que habla despacio, y poco, pero con mucho entendimiento y conocimiento, ¿verdad? Nosotros debemos dejar que las personas hablen y después que nos toca contestar, hagámoslo sobriamente, analizando todo lo que esa persona dijo, ¿verdad? Nosotros muchas veces somos lo contrario. Antes de que los hermanos expongan sus problemas, ya tenemos la solución. Imagínense, no puede ser. El principio de ser sobrios es permanecer callados. Cuando una persona le están hablando y le están diciendo un problema, esa persona que es sabia está callada, en vez de ser un mar turbulento, es un río manso, es un lago quieto, aleluya. Entonces, de esa manera, hermano, nosotros estamos capacitados para cuidar la iglesia. Y Dios quiere usarnos, aleluya. Nosotros dice que debemos de ser de oración, el contexto. El contexto dice que los hombres debemos ser de oración. Una persona que es de oración es una persona moderada, es una persona sobria. Así que le damos gracias a Dios porque aquí están los requisitos para ser ancianos en la vida de la iglesia. Debemos de ser personas perspicaces, ¿verdad?
que discernimos, que entendemos, que sabemos lo que está hablando la persona, ¿verdad? Para poderla ayudar. Entonces, mis amados hermanos, queremos decir que cuando nosotros escuchamos a las personas, nosotros tenemos virtud. Entonces somos estos hombres sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, aptos para enseñar. Dice que no debemos de ser dados al vino. Un anciano no es dado al vino porque entonces no es un anciano sobrio, ¿verdad? No, no tiene que ser una persona que se emborracha, pues, que todo el tiempo está borracho. No, tiene que ser una persona que no es dada a los vicios, luego que no sea pendenciero. ¿Qué es pendenciero? Es aquel que todo el tiempo está dando amenazas, es aquel que todo el tiempo está como con asuntos pendientes. Además de eso, dice que no debemos ser codiciosos de ganancias deshonestas. Ganancias deshonestas. ¿Qué son ganancias deshonestas? Como por ejemplo, en las noticias hemos escuchado que hay pastores que se han prestado para traficar drogas, hay pastores que se han prestado para lavar dinero de las drogas. Esas son ganancias. Yo me recuerdo que una vez una hermana que se reunía con nosotros vino a mí y me dijo, hermano Carrillo, fíjese que yo quiero preguntarle, me dijo, porque yo podría ayudar mucho a Pan de Vida, pero quiero decirle la verdad de dónde viene mi dinero. Mi dinero viene de mi esposo que es traficante de drogas. Otro pastor hubiera dicho, aleluya, gloria a Dios, a mí no me importa de dónde viene, es una bendición de Dios. No, le dije, mira, hermanita, por favor, no vayas a depositar tus ofrendas en la iglesia, por favor, ni tampoco me las des a mí, porque esas son ganancias deshonestas. Ese es dinero más que vamos a estar en la vida de la iglesia, desarrollando nuestros programas de evangelismo por medio de dinero de las drogas. No, discúlpame, pero no puedes echar ofrendas con nosotros. Si algún día tú trabajas de cuidar niños o de lavar, limpiar casas, le dije, entonces tu dinero es buen dinero, es el producto de tu sudor, de tu trabajo, y entonces es un dinero honrado, ese te lo podemos recibir. Pero yo he leído hasta eh, artículos completos, hermano, de pastores que han construido los templos por medio de dinero lavado, de las drogas. Hermano, eso no le agrada a Dios. Nosotros tenemos que ser personas, dice, que somos no codiciosas de ganancias deshonestas. Pero aparte de eso, dice que tenemos que ser amables, amables. Hace unos años atrás, cuando yo confraternizaba con otros pastores, siempre me molestó a mí la actitud de uno de los pastores que se reunía con nosotros en la confraternidad. Siempre, porque él, todos, pastor, 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 y él era un tipo así pedante, sangrón, un tipo muy creído, hermano. Yo he conocido esos ancianos, pero ¿por qué son así? Porque ellos no han tomado en cuenta el puesto como una responsabilidad para cuidar a las ovejitas y amarlas y tratarlas con cariño. Amable, hermano, amable. Hay hermanos pastores que no son amables, hermano. Por lo tanto, no deberían de ser ancianos. No deberían. Mejor que se dediquen a sembrar papas o hacer alguna otra actividad, pero los pastores, los ancianos, deben de ser amables. Amables. ¿Qué significa ser amable? Pues amable, qué revelación, ¿verdad? Tan grande. Saber tratar a las personas y dejarse tratar. Amable, apacible, echarle más leña al fuego. Si hay un problema, ayudar a detenerlo. Por eso, se recuerdan ustedes que en los mensajes pasados les dije que cualquier problema en la vida de la iglesia, cualquier problema de cualquier hermano, a orar, hermanos, a orar. No, hermano, a echarle más leña al fuego. Si tú oyes chismes en tu congregación, páralos, páralos. ¿Sabías tú que los chismes se pueden parar?
con solamente no dejar que sigan corriendo. Manda a todas las personas que son chismosas a orar. Diles, discúlpame, pero ¿ya leíste Primera de Timoteo? ¿Ya leíste Primera de Timoteo que allí dice que tú, especialmente si tú eres un varón, tú tienes que estar orando? Todos tenemos que orar porque primero nos dice que oremos. Perdón. En el capítulo número 2 nos dice, mira, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y hasta nos ponen a orar por los presidentes, por los reyes, hermano. Entonces nosotros somos gente de oración. Si tú no eres una persona de oración, dudo que eres una oveja. Y si tú no eres un anciano de oración, no tienes por qué estar cuidando la iglesia, cuidándola, porque nosotros solo cuidamos. Yo siempre me he preocupado que los ancianos entiendan eso. Le digo, tú solo eres un monitor, tú solo eres un cuidador, cuida a los hermanos, cuídalos, como la mamá que cuida a sus hijos, cuídalos. Amén. Entonces dice también, no avaro, no avaro. Y eso muchos pastores no lo entienden, hermano, que no podemos ser personas codos, mezquinos. Tenemos que ser personas dadivosas, hermano. Tenemos que ser personas que somos libres del afán. Oh, hermano, qué lindo es ser esa clase de persona. Te llega dinero a tus manos, aprende a administrarlo. Si no, no puedes ser anciano. Se tiene que administrar con sabiduría. Yo siempre le digo a los hermanos, algunos que trabajan cerca de mí, les digo, espérese, ahorita viene una necesidad y administraremos lo que a Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Verdad? Porque Dios pone dinero en nuestras manos. Tener dinero, los pastores, los ancianos, eso no es pecado, hermano. Cristo tenía tesorero. O sea que el Señor Jesucristo nunca estuvo en contra que la iglesia tenga dinero. Así que muchos por ahí que no entienden estos asuntos y que solo critican y hablan mal de los ancianos, están muy mal, hermano, porque el Señor Jesucristo siempre tenía dinero en la bolsa porque había que cumplir con necesidades. El dinero es para las necesidades. Y yo les pido a los hermanos que son ovejas, que no sean Judas, porque solo los Judas dicen que el dinero no se tiene que usar para esto ni para aquello. El dinero es para el desarrollo del trabajo de Dios. Amén. Para ayudar a los siervos, para ayudar a los pobres, para ayudar a las viudas, a los huérfanos. Y principalmente si una iglesia quiere que haya buena palabra, tiene que mantener a su siervo para que su siervo esté 100% en la palabra y en la oración y nosotros seamos nutridos y bendecidos. Así que vamos ayudando a los pastores pues para que tengan mucho tiempo para estudiar la palabra. Muy bien. Entonces aquí encontramos, ¿verdad?, que los siervos de Dios debemos de ser decorosos, decorosos. Un siervo que es decoroso, él es una persona que siempre, cuando hay necesidad de hacer algo, él siempre hace las cosas apropiadas. Él ni es muy osado ni es muy tímido, sino que es balanceado y ríe solo cuando debe de reír. Aleluya. Pero no quiere decir que esté serio. Ríe cuando debe de reír, porque hay momentos que tenemos que reír con los que ríen. Pero hay momentos que hay que llorar con los que lloran. Hay momentos que hay que abrazar, hay momentos que no hay que abrazar. Así que, gracias a Dios, pero la tarea más difícil de la iglesia, y quiero que todos lo sepan, es ser anciano. ¿Sí? Porque el anciano tiene que ser un modelo, el anciano tiene que ser un ejemplo, ¿verdad? Y por eso Pablo usa las expresiones, pero es necesario. Mira cómo dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, pero es necesario que el obispo sea, pero es necesario que el obispo sea. Hermanos, vivamos la realidad de la palabra. Si Dios te tiene a ti en la delantera, si Dios te tiene a ti cuidando la iglesia, hermano, vive
como alguien que es un ejemplo. No tengamos ambición por ser los líderes, hermano, porque la ambición de ser líder no viene del Señor, sino un anhelo humilde de servir a Dios y de ayudar a los hermanos. Mire la mentalidad que debe de tener un anciano. Yo estoy puesto como anciano a cuidar a los hermanos. Si tú te das cuenta, mi anhelo es cuidarlos a ustedes. Mi hablar, ¿para qué es? Para edificarlos. Yo quiero portarme bien y quiero que Cristo se forme en mí para que otros puedan obtener lo mismo. No vayan a creer ustedes que yo estoy eso por los frijoles o estoy que... Entonces me castigaría Dios, hermano. Yo estoy cuidando la iglesia con un amor genuino porque yo quiero que tú, mi hermanito, que tú, mi hermana, seas presentado perfecto delante de Cristo. Ahora, yo no lo voy a lograr si yo no lo anhelo humildemente, pero también quiero que sepas que lo que quiero lograr es que lo que estoy anhelando para mí, lo anhelo con todo mi corazón para ti. Cuando tú me escuchas a mí que yo quiero ser vencedor, que yo quiero que Cristo se forme en mí, que yo quiero agradar a mi Señor, es lo mismo que deseo para ti. Y yo por eso le doy gracias a mi Señor. Digo, gracias Padre, porque de verdad me has dado un corazón de mamá, un corazón de papá. Me has hecho o me has enseñado o me has moldeado para que yo ame a los hermanos. Hermano, quiero que sepas que yo te amo con todo mi corazón. Y tú me conoces a mí, tú me conoces porque a veces lo empecé diciendo como broma, pero se hizo rema en mí. Hermano, te amo no por lo que me das, pero cuando me das te amo más, pero eso no es pecado, hermano, porque eso es ser agradecido uno con los hermanos. Yo no veo pecado en que un pastor ame mucho a los hermanos y especialmente esos hermanos que lo cuidan a uno, hermano. Gracias, Señor Jesús, por todos mis hermanitos que me cuidan, Padre. Yo estoy comprometido contigo, mi Señor, estoy comprometido con ellos y estoy comprometido con tu palabra. Yo, Señor, te doy muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, cuando tú leas Primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 hasta el 13, recuérdate que los ancianos y los diáconos solamente somos personas que Dios nos ha puesto con una responsabilidad a cuidar la obra. Y eso es parte de la economía. Esto que yo estoy hablando hoy es hablar la misma palabra. Esto es lo que tenemos que enseñar todos en todas las iglesias. En todas las iglesias debemos ser los que cumplen esto que el hermano Carrillo está diciendo. Eso es no enseñar cosas diferentes. Esta es la economía de Dios, hermano. Esta es la forma correcta de dirigir la iglesia. No con títulos de presbítero, de apóstol, de hombres con dándose aires porque son elocuentes. Porque ser locuaz es ser elocuente, pero se puede usar mal. Porque locuaz no solamente significa en la parte positiva, ser un buen expositor y un buen hablador en todo el sentido de la palabra, ser diestro en la carrera, no solamente significa eso, sino que significa lo positivo, lo negativo también, charlatán y parlanchín y hablador más de la cuenta. Si somos locuaces, vamos a ser locuaces en una forma positiva. Si sabemos hablar, vamos a saber usar el hablar para edificar. Amén. La conclusión es el versículo 9. Quiero que apliquemos bien el versículo 9. Agárrate pues. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea que nosotros nos mandan guardar el misterio de la fe con una conciencia pura. Ahora, ¿a cuál fe se refiere esto? Porque tenemos que saber a qué se está refiriendo el apóstol cuando nos dice que guardemos el misterio de la fe. El misterio de la fe, ya sabes, Cristo es el Padre y la iglesia es el misterio de Cristo. Es importantísimo que nosotros estemos constituidos de la economía de Dios para que sepamos que el misterio es bien importante porque es Cristo.
Y el misterio de Cristo es bien importante porque es la iglesia. Y ese es el misterio de la fe. El misterio de la fe es lo que Dios nos enseña en el Nuevo Testamento acerca de lo que debemos de defender. A nosotros se nos manda aún en Judas que contendamos por la fe. Entonces la fe es los artículos que creemos, las cosas que creemos. Nosotros debemos de saber claramente lo que es la economía de Dios. La economía de Dios es algo, ayer me entristecía porque oí a un pastor ahí predicando un mensaje de la unicidad y de los, ¿cómo le dice? A los que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Trinitarios. Dice, la verdad es la unicidad versus el mensaje trinitario y me da a mí tanta pena de esos pobres pastores porque son unos niños en Cristo peleando por doctrinas. La economía de Dios es bien importante que tú la entiendas, que se te quede de una vez por todas, porque el misterio de la fe es la economía de Dios, hermano. El misterio de la fe es es que Dios es espíritu. No te confundas, no lo tengas como algo solo como enseñanza. No, 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 hermano. La economía de Dios es que Dios es espíritu, pero que Él un día en su corazón se propuso desarrollar un mismo lo hizo y era que Él quería entrar en los hombres. O sea que el propósito desde que Él creó a Adán y lo puso en el huerto del Edén, Él quería que el hombre comiera el árbol de la vida, porque Dios quería estar adentro del hombre. El objetivo primordial, el objetivo principal del mensaje de toda la Biblia es que Dios quiere vivir adentro del hombre. Él no quiere vivir en templos hechos de manos. Él en el Antiguo Testamento nos dio como sombra el tabernáculo que Él venía a vivir allí, pero esa era una figura de Cristo. O sea que el tabernáculo es una figura de Cristo mostrando que Dios venía a ese tabernáculo, pero era solo enseñándonos lo que Él tenía en mente, porque lo que Él tenía en mente era el Nuevo Testamento. Pero para llegar al Nuevo Testamento, Él tiene que pasar por todo el Antiguo Testamento. Dios es espíritu, pero Él tuvo un plan y Él nos lo enseña desde el Antiguo Testamento que lo que quería era volverse un hombre, encarnarse, hacerse hombre, ese deseo de su corazón, y lo hizo. Entonces no estamos hablando, ¿para qué te vas a hacer bolas con teología, que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu, que Trinitario, que Unicitario? No te hagas bolas. La economía de Dios es que Dios es Espíritu y Él se hizo hombre y Él mismo al hacerse hombre se vuelve la ofrenda por el pecado. Él viene a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay complicación de que es aparte el Padre, que aparte el Hijo. Eso lo único que hace es confundir a la gente. Dios es espíritu y Él se hizo hombre y muere en la cruz y en resurrección es el espíritu. Y por eso Él entra en las personas. Esa es la economía de Dios, que Dios, siendo espíritu, vino a habitar en el corazón del hombre, vino a habitar en el espíritu del hombre para transformarlo, para hacerlo el nuevo hombre y en consumación usarlo en la eternidad para el propósito apenas empieza. O sea que nosotros solo venimos de Dios, pasamos por acá, pero nuestro viaje sigue. Ni hemos entendido que después de resucitados somos adoptados y entonces somos la nueva Jerusalén, pero allí dice que la nueva Jerusalén es para estar en el gobierno universal de Dios. Óyeme bien, en el gobierno universal del universo. O sea que lo que Dios quiere es darnos participación a los mortales en el gobierno del universo. Nosotros apenas estamos en el proceso. Por eso es importante entender lo que es la fe y guardarla con limpia conciencia, porque
cuando tú lees que guarden el misterio de la fe, el misterio de la fe es la economía de Dios. Es que Dios se ha procesado para entrar en nosotros, para hacernos igual a Él. Él primeramente nos da su vida como herencia, pero después nosotros nos volvemos herencia para Él. Él va en el futuro, en la eternidad futura, Él va a presentarnos al universo como su esposa, nada menos, imagínate, como su esposa. Oh, hermano, eso es profundo, profundo. Y nosotros tenemos que tener una comprensión cabal de eso. Si tenemos una comprensión cabal de eso, entonces vamos a entender lo que es guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Con limpia conciencia. Y ya entendimos que con limpia conciencia significa con una conciencia sana, la cual muchos desecharon y se fueron a muchos dolores. La desecharon, se fueron a la palabrería. Por eso, acuérdate siempre del hermano Carrillo. El hermano Carrillo te dice, hermano, que no estemos en palabrería. A mí de nada me sirve estar bla, 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 bla. No toco tu espíritu si no te hago entender el propósito de Dios. Gracias a Dios que soy un anciano que ha aprendido lo que es el misterio de la fe y por eso lo puedo transmitir. Que Dios te bendiga y te guarde y ya sabes que hasta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque una vez más me has permitido compartir tu palabra. Ayúdanos, Padre, que todos los que estamos en la delantera, los que estamos como responsables de cuidar tu iglesia, Señor, no seamos aquellos que se enseñorean de los hermanos, ni seamos aquellos que andan buscando títulos, mucho menos andar buscando dinero para enriquecernos, sino, Señor, vivir una vida sensata, una vida decorosa, una vida, Señor, en la que hay dominio propio, una vida en la que entendemos de nosotros. Padre, que a mis hermanos se les haga carne esta palabra. No hay otra palabra. No podemos predicar cosas diferentes. Señor, esto es el único mensaje el cual nos has mandado a predicar. Bendigo a todos mis hermanos en esta mañana. Te doy gracias. Y Señor, a ti sea la gloria y la honra ahora y siempre. Amén y amén. Despídete, hermano, con un aleluya, un gloria a Dios, un amén. Dinos ahí, di amén, di gracias, Padre Santo. Di gracias por tu economía divina. Gracias porque confiésalo, hermano. Confieso que soy una persona que está guardando el misterio de la fe con una limpia conciencia. Confiésalo a los ángeles caídos, a los demonios, sí, a Satanás, que oigan bien que somos personas que estamos guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Señor, estamos guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Dilo, confiésalo. Soy uno que cuida, soy uno que está cuidando, Señor. Soy uno que está guardando. Estoy guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Aleluya. Amén. Hasta pronto. Hasta pronto.